DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Què passa, DJs de Lleida? Ostres, segon no. Queden dos programes, per tant, aprofiteu el que pugueu, perquè els DJs de Lleida sou especials, us envejo, perquè sou de veritat de Lleida. Jo no ho soc massa, No és que no vulgui ser-ho, és que la veritat és que em queda una mica lluny, però ja m'agradaria estar amb vosaltres. Molt bona nit, soc Manel López i avui, de nou, hem tingut el luxe grandíssim d'obrir el programa amb el nostre mestre de cerimònies, Toni Peret, que ens regala el seu humor, les seves intros brillants i aquests vídeos que ja són marca de la casa. Benvinguts a una nova edició dels DJs de Lleida, l'espai on la música electrònica, els clàssics, les novetats i els col·laboradors de referència es troben cada divendres. Aquesta nit tenim un menú musical de primera. Mike Platinas repeteix amb el Howard, creador del podcast Entremixtando, amb la seva segona visita al programa i amb una sorpresa inesperada que segur que us encantarà. José A.M., que ens porta una nova entrega carregada de records i nostàlgia que va de meravella per l'estiu. J.M. Sánchez, fidel a la cita, ens acompanya amb una nova selecció de clàssics que no poden faltar a cap pista de ball. I com sempre, tancarem amb la portada històrica de la setmana. Només us avanço que és una veu mítica del soul britànic dels 80 amb un tema que va sonar fortíssim a les ràdios i discoteques, però el nom el deixem per al final del programa. I ara sí, comencem amb un bloc de novetats fresques i potents que venen trepitjant fort. Un videoclip elegant i carregat de llum amb el segell emocional i melòdic tan característic d'Armin van Buuren amb Jay Ryu, amb el tema Let It Be For Love. 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 If it kills me, let it be for love. Let it be for love. Let it be for love. Una nova entrega d'aquesta aliança que mai falla amb el grup jamaicà i l'estil inconfusible de Shaggy amb la col·laboració de Sting, Tilly Mouthing. Pull up the vibe cause the music is sweet, yeah. Right up till the morning, hey. Shaggy got lyrics to spin on this beat, yeah. Right up till the morning. When my sound play big tunes, light is in the air. The vibes up in the street, that's just how it feels when reggae music plays. Can't help but move your feet. Well, crowd of people follow the place and sound string up now the lawn. Dance catch a fire when the big tune turn on. Some push up them lighters, some sound the ear band. All of the little flicker. I ara, rap amb molta classe i producció impecable. Una aposta segura per les llistes globals amb Rick Ross i Pharrell Williams. For the money. Only move for the money. Everybody want beef, niggas want smoke. Hoes getting high, niggas on dope. Everybody got rich, then they went broke. Hoes wanna shop, then they wanna post. But I came for the money. Only came for the money. A nigga came for the money. Big boss want money. Un avançament explosiu del que s'espera que sigui un èxit d'estiu combinat amb el so actual i amb la veu de
Bonnie Tyler, David Guetta, Hey Payton y Bonnie Tyler, Together. I per acabar aquest bloc de novetats, el nostre nou track que ha sortit avui mateix, Dale, de Santi Molina i jo mateix, Manel López, com a Looper Funk. Després, Mike Platinas. Dale pa'lante que nos vamos a entender. Lo que se me enciendo yo todavía. Entre lo bueno que se son tú me matas, yeah. ¿Qué es lo que tú quieres, mami? Like the Santi con sendo culote. Seguimos con muy buen ritmo y sobre todo con muy buena compañía, ya que tenemos de nuevo por aquí al maestro Mike Platinas. Mike, buenas noches. Buenas noches a todos. Tuvimos una entrevista en un episodio anterior con Howard del podcast Entremixtando, que es uno de los podcasts más relevantes de temática musical que se hacen en español a nivel mundial. Y en concreto está especializado en el mundillo del megamix, aunque no únicamente. Pero Manel, nos quedamos con ganas de más, porque nos contó cosas muy interesantes, pero faltaba chicha. Él tiene muchas cosas que contar. ¿A ti te apetece que tengamos a Howard otra vez con nosotros, Manel? Vamos a hacer un poco de magia. ¿Le damos al botón? A ver, clic. ¡Hombre, Howard! Howard, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues sí, Howard es una de las personas que empezó como fan de los megamixes y al final los fans de los megamixes ya son fans de Howard. Bueno, fan. Yo esto no lo llevo bien, ¿eh? Yo este tema, a veces tengo que decir que me siento como el síndrome del impostor. Siempre me dice Mike, no, Howard, no. Tú estás haciendo algo que a la gente le gusta, por lo tanto, es normal que te pidan una foto, es normal que quieran hablar contigo, es normal que te pidan salir por teléfono, o sea, el teléfono, todas estas cosas que ocurren, ¿no? Pero bueno, claro. Es lo que hay, ¿no? O sea, no. Esto ha pasado, estar en una reunión con gente del mundillo y tal, y decirme, pero es que la gente en lugar de pedirle el teléfono, foto a este o al otro, viene y me lo pide. O por ejemplo, estamos de lío juntos y nos piden una foto conmigo y luego una foto con él, o con nosotros dos. O sea, es que me suena extraño. Le digo, pues vete acostumbrando, porque tú has hecho algo muy importante para el mundillo del megamix, que es nada más y nada menos que la serie más larga de entrevistas más largas y más extensas del mundo del megamix a nivel mundial. Muy importante esto, y además en español. Hombre, pero no, es la verdad. A ver, y en esta segunda parte de tu entrevista, dime. Yo quiero preguntarte por la gente, los amigos que igual desinteresadamente que tú, pero te ayudan. Me gustaría hablar de tu equipo. Cuéntanos, ¿quiénes son la gente de tu equipo? Cuéntanos sobre tu equipo, que es muy importante también. Vale, pero Manel, tú querías decirme una cosita. Sí, quería preguntarte, antes de nada, porque el otro día os dejé hablar bastante, yo me gusta preguntar muchas cosas y sabe Mike que se me ocurren preguntas cada segundo, pero es verdad que hablaremos de muchas cosas que tienen que ver mucho contigo, pero me gusta tocar la fibra personal y yo quiero que me digas hoy aquí públicamente, ¿cuál es tu megamix preferido? Pues mira, mucha gente pensará que es el más mix que nunca. No. No lo es. Mi megamix favorito, el que me hizo a mí enfermar de esto, fue el DJ Mix del maestro que tenemos aquí con nosotros, que es Mike Platinas. Este fue el megamix que a mí me voló la cabeza en su momento y que me hizo enfermar de esto y que sigo enfermo. O sea, es una enfermedad que no es curable, te acompaña de por vida. Pues tengo una curiosidad, pero viene al hilo de lo que acabas de decir tú y que no me ha dado... Sabéis que yo voy un poco siempre haciendo cosas y una de las cosas que he hecho últimamente, que no he publicado, ha sido pasar por inteligencia artificial el disco del DJ Mix y la foto
que sale, animarla como si estuvieran mezclando allí en tiempo real. ¡Wow! En plan real, la misma foto con los platos, el Mike con el pie encima del plato y todo aquello, pero eso en movimiento. Qué bueno. Pues eso lo tienes que enseñar. Estas cosas son muy días que quiero. No sé lo que voy a hacer con ello, pero la idea es publicarlo con el mix de fondo y poner la imagen de Javier Usía y Mike Platino. Oye, pues yo te planteo que cuando acabemos este cuartito de hora que estamos juntos, pongas un segundo de esta animación y que lo vea la gente. Mira, vale, cuando acabemos hoy pondré un trozo de esa animación y un trozo del Megamix. Wow, esa intro es increíble. Vamos, oye, que se nos come el tiempo. Vamos a tu equipo. Cuéntanos, Howard. Wow, tengo un equipo muy bueno. Siempre digo que el podcast es como es gracias al equipo, porque siempre lo comparo con un árbol. Yo soy un tronco, un árbol de Navidad. Yo soy un tronco, pero si no tengo todos los adornos, es un árbol nada más. Y aquí tengo, mira, mi núcleo duro es el que empezó conmigo, que son amigos de toda la vida. DJ Javi, que es el productor musical, Carlos y Quique son productores, Héctor y Diego son diseñadores gráficos. Tengo 2 voces de 2 mujeres espectaculares que son Marga y Sandra, y luego pues tengo colaboraciones tanto en México como en Escocia, como José, que está en Paraguay, que es un coleccionista acojonante, con perdón de la palabra, de megamixes internacionales, que nos ha aportado una de cultura musical impresionante. Pero luego tengo ayudas externas de gente cada vez que se lo pido. Sergi Elías me ha ayudado un montón de veces, Alberto Lario, Germán Ortiz, Jordi Burgos, Jennifer Zaragoza, Cristian Ortiz. O sea, hay gente que también están metidos dentro del carro de que, oye, necesito esto, necesito lo otro, que siempre están dispuestos a ayudar, y la verdad es que estoy súper agradecido siempre a ellos. Dinos alguna curiosidad que ha aportado alguno de los colaboradores que te has quedado pasmado, que has dicho, ostras, qué suerte. Hay montajes, canciones que ha hecho Javi, por ejemplo, que son buenísimos. A Javi, cada episodio, Javi, que yo lo considero mi mano derecha porque es con el que más tengo que hablar, y bueno, y aparte que lo quiero un montón a este chiquillo. Pues Javi, cada entrevista hace algún montaje musical, pero han habido montajes musicales alucinantes. ¿Podemos ver alguno de ellos? El de Ghostbusters es muy chulo, por ejemplo. El de Ghostbusters. Vamos a oírlo. Es especial. Está dedicado a los podcasters. Hablas por aquí, hablas por allá. Escúchalos. Podcasters. Aprovechamos que hacíamos un especial podcasters porque queríamos animar, o que conociera la audiencia otros podcasts que pudieran poner megamixes, y se le ocurrió a David con G, se le ocurrió la feliz idea de decir, oye, ¿por qué en vez de decir Ghostbusters no decís podcasters? Pues todos los del equipo. Pero fíjate qué bueno, en lugar de Ghostbusters, de podcasters. Es que es buenísimo, tío. Entonces, todos los del equipo grabaron la palabra podcasters. Entonces se le ocurrió a Javi hacerlos como si fuera un coro y sustituirlo dentro de la canción, y quedó súper chulísimo, muy simpático, pero ha hecho un montón de cosas que dices, ostras, qué potente. Y otra persona que me sorprende muchísimas veces es José Nuño, con toda la sabiduría musical, con todo lo que nos está acercando con la sección Megamix Connection. Pero es que todos aportan algo. Pero cuéntanos alguna, eso que has dicho ahora, por ejemplo, alguna cosa curiosa que ha contado alguno de tus colaboradores que te ha sorprendido y que a la gente ha podido sorprender. Pues mira, por ejemplo, hicimos el Energy for You. Resulta que a través de un entrevistado, Juanma Ortega, nos hizo llegar una copia de un Energy for You que Mike Platinas en su momento grabó en una cinta de metal, y se le hizo llegar a Juanma Ortega para que la pinchara en la Station Point 9. Bien, cuando entrevistamos a Juanma Ortega nos enteramos de que
esta cinta existía y entonces la masterizamos, la cogimos, la ripeamos y la masterizamos. Bien, quisimos hacer un montaje de un CD para regalar a la audiencia, que esto está, nosotros no cobramos, esto es sin ánimo de lucro, además toda la música tiene derechos de autor, por lo tanto es ilegal cobrar por ella. Entonces colgamos, Mike masterizó esta versión que nos ayudó, pero es que un buen día a Javi se le ocurre pasar el Energy for You por inteligencia artificial y extraer todas las acapelas de las secuencias melódicas, y entonces colgamos una versión que se llamaba Detrás de la Energy. Dentro de la Energy, Inside the Energy. Y bueno, aquel día cuando Javi me dice, mira lo que se me ha ocurrido hacer, aquel día me hubiera entrado ganas de abrazarlo, y lo que pasa es que no lo tenía delante, pero me entraron ganas de abrazarlo como nunca, ¿no? O sea, no sé, han ocurrido muchas cosas en Entrevistando, que el que es oyente del podcast sabe que han ocurrido muchas cosas, como ha sido lanzar discos que estaban inéditos. Hace nada, 2 entrevistas, nos enteramos de la existencia del Don Disco Rap, un disco que era de la casa discográfica extinta Don Disco y que no llegó a salir al mercado porque la casa discográfica cerró. Bueno, pues lo ripeamos y lo lanzamos. Y bueno, también hemos hecho... ¿Se puede oír un poquito? Por supuesto. Sí, pues vamos a un trocito. Disco, rap, go, 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 go. Your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks. ¿Cuál fue nuestra sorpresa también cuando la casa discográfica Blanco y Negro nos viene y nos dice que quiere que hagamos megamixes comerciales, que el equipo del podcast haga megamixes comerciales? Se editaron el I Love Mixes 6, el 7 y el 8, el equipo del podcast. David Conge, bajo su sello Previous Records, por el 5º aniversario también hicimos un megamix con él comercial. Pero es que aparte de todo esto, hemos ayudado a multitud de lanzamientos. Por ejemplo, parte del equipo ha lanzado el Sabadell Sound, un recopilatorio que se lanzó en Holanda, con otro podcast que también está dedicado a entrevistas más del estilo holandés. Pues bien, también ellos, gracias a su buen hacer, también han hecho este megamix. O sea, la verdad se ha dicho que todo lo que ha pasado con Entrevistando ha superado con las expectativas con creces. Oye, y para terminar por hoy, ¿tú cómo ves el fenómeno Megamix antes, en resumen, resumen muy resumido, antes, ahora y en el futuro? Bueno, antes fue un bombazo, fue todo un fenómeno social que siempre digo que es un fenómeno catalán que se exportó aparte de todo, aparte del mundo, a mucha parte del mundo, pero es un fenómeno que no hemos sabido reivindicar. Yo siempre digo que en Cataluña han nacido varios movimientos dentro de lo que es el mundo de la música dance. Uno de ellos es el Megamix, que ha vendido muchísima más música que muchos fenómenos que todo el mundo conoce. Y parece que siempre tengamos que estar metidos como en un nicho chiquitito como un nicho de frikis, ¿no? El presente, pues la verdad se ha dicho, lo sigue manteniendo el espíritu del Megamix, la comunidad amateur. Una comunidad amateur que provocó la segunda venida del Megamix y que luego muchísimos profesionales, lo tengo que decir porque hay que decir lo bueno y lo malo, han ninguneado a esa comunidad megamixera. Y ahora actualmente yo creo que en un futuro o reconvertimos el Megamix a las nuevas tendencias que serían megamixes de 1 minuto, cositas así, o si nos quedamos en lo clásico, seguirá habiendo pues ese nicho de la comunidad megamixera amateur que seguirá apoyándolo. Mientras exista gente que esté dispuesta a perder el tiempo por pasión a la hora de megamixear, porque hoy en día el megamix es
comercialmente inviable, mientras haya gente por pasión y por querer compartir su arte siga haciéndolo, el Megamix estará vivo. Para mí el Megamix es una cultura que debemos de reivindicar y es una cultura nuestra, de aquí, de Cataluña, que es catalana. Tenemos que llevarlo siempre muy, muy, muy arriba y con muchísima dignidad. Bueno, hay que decir que los tiempos están cambiando muchísimo y todo se está transformando, y una de las cosas positivas que yo veo en este sentido, por lo que estabas diciendo tú ahora, es que justamente antes se podía cobrar por todo y ahora, gracias a las redes sociales y a programas como el tuyo, tu podcast, empezamos a compartir todo, pero simplemente por el placer de compartir y de aprender y bueno, y tener experiencias pues como las que recibimos al oír un podcast tuyo, de escuchar canciones que no habíamos oído, megamixes que no habíamos oído, entrevistas a personas explicando curiosidades que eran increíbles y que podían haber quedado en el olvido. O sea que yo creo que esto es una maravilla que estamos viviendo gracias a, ya te digo, en parte, gran parte a ti. Bueno, a mí simplemente digo que soy curioso, que soy chafardero por naturaleza y lo único que quería era saberlo todo. Entonces, como no encontraba dónde escucharlo, dije, pues ya que no lo puedo encontrar, pues me lo hago yo. Y entonces, claro, últimamente a mucha gente le ha dado por denominarme arqueólogo del Megamix. Es que lo eres. Yo te llamo así. Oye, una cosa, estamos ya fuera de tiempo, pero como aún quedan cosas por comentar, por ejemplo, tenías que hablaros de los entremix fantásticos. Wow. Tendrías que hablarnos de la escena en Hispanoamérica, importante. Y además un resumen de lo que fue la Mega Quedada 2025, porque Entremixtando fue uno de los organizadores de esa Mega Quedada. Así que yo casi que te voy a emplazar, abusando de la confianza, para un tercer y último episodio de esta entrevista contigo. Se va a aburrir la gente. Si te apuntas al barco, que sé que siempre lo haces, porque tú eres de los nuestros. Así que nos queda todavía otro viernes más contigo para acabar de cerrar el círculo con Entremixtando, y solo recordaros que te haga otra pregunta. Si googleáis Entremixtando, ponéis Entremixtando, ahí encontráis los fantásticos podcasts de Howard y su equipo. Howard, antes de acabar, ¿tú tienes todos los Max Mix? Por supuesto. Vaya pregunta. En físico. Mira, solo hay un Max Mix que se me resiste, y es porque cuando lo encuentro por Discogs está a un precio disparadísimo. Es el Max Mix 11 edición internacional. La curiosidad de este Megamix es que la edición nacional, hay muchos Max Mix que tenían edición internacional de un solo LP. ¿Vale? La curiosidad del Max Mix 11 es que en España llevaba solo el Megamix, mientras que la edición internacional llevaba Megamix y versión mix. Lo tengo en digital, pero es un Megamix que me gustaría tenerlo físico. Tengo que mirar qué versión tengo yo. Vamos a acabar, ¿sabes con qué acabamos, no? Por supuesto. Por supuesto. Con tu Megamix preferido, y además pondremos algunas imágenes, como te he dicho, generadas con inteligencia artificial. No es que sea perfecto, pero al menos es curioso y divertido. Howard, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta el próximo viernes. Un abrazo. Everybody's dancing to the rhythm. Everybody's dancing to the rhythm. Everybody's dancing to the rhythm.
Hola Manel, hola amigos de DJs de Lleida, ya estoy aquí de vuelta con una selección de 3 temazos desde Así Sonaba. Y hoy así sonaban los 2000. A ver, es complicado y yo creo que esto va a dar para más semanas, para más partes de este Así Sonaban los 2000, porque hay un montón de temazos, un montón de hits que se lanzaron en esa década. Yo hoy he seleccionado 3 y empezamos por la posición número 3. Ahí he colocado a la gran Kylie Minogue con su Can't Get You Out of My Head desde el año 2001. Es el 3 de esta semana de Así Sonaban los 2000. Estamos repasando algunos de los temazos que se lanzaron en la década de los 2000, siempre hablando de música electrónica, de música dance. Ha sido complicado porque, como te decía en la anterior intervención, hay muchos temas. La lista es muy larga, así que creo que la próxima semana vamos a hacer la segunda parte ya de Así Sonaban los 2000. En el 2, ¿a quién he colocado? Pues al gran Bob Sinclair con Walk Hold On, año 2006. ¿Dónde estabas tú en el 2006? Messing with our future, open up inside. Well, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Well, hold on. Come on. Everybody in the universe. Well, come on. Hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Bueno, y en el número 1 de Así Sonaban los 2000 he colocado la que es mi canción favorita, por encima de todas. Tengo predilección especial por el Leire de Mojo, que salió en el año 2000. Es el 1 de esta semana de Así Sonaban los 2000. Y con esto me despido y te deseo un feliz verano, aunque la próxima semana volveré, pero bueno, pues si pillas ya las vacaciones y esas cosas, oye, que vaya todo genial y gracias por una temporada espectacular. Nos quedamos con un trocito de Leire de Mojo y la próxima semana, como te he comentado antes, segunda parte de Así Sonaban los 2000. Adiós mix, hasta la próxima semana. Chao. José M, aquells temes que no fallen mai. Música que continua posant la pell de gallina. I ara, JM Sánchez. Hola amics i amigues, això s'acaba però ho acabarem com cal i ens donem el plaer de triar el primer tema d'avui realitzant un homenatge amb majúscules als AC/DC amb You Shook Me All Night Long, publicat l'any 1980 dins del mític àlbum Back in Black. Aquest va ser el primer senzill amb Brian Johnson com a vocalista, després de la tràgica mort de Bon Scott. I quin debuta? Una bateria que et sacseja l'ànima, amb una veu que crema com el whisky pur d'Escòcia, top 40 al Billboard Hot 100 i imprescindible a qualsevol festa dels 80 on el rock també esdevé pura religió. Per vosaltres, una cançó que va revitalitzar la banda i es va convertir en tot un clàssic. Continuem, i en aquest cas recordant un clàssic de Franco Battiato, Voglio Vederti Danzare, en versió dels germans Precioso i la veu de Mervyn, una d'aquelles joies de l'Italo Dance del 2000, concretament 2003, i que ens fa saltar de la cadira només escoltar-ne els primers compassos. Ràpidament es va convertir en una autèntica bomba per les pistes de ball, sonant fortíssim a les discoteques d'Itàlia, Espanya i Europa Central. Així que Voglio Vederti Danzare i no podíem estar més d'acord. Precioso en Marvin, una referència absoluta de l'Italo Dance dels 90 i dels 2000 i els quals han estat responsables de molts himnes que encara avui ens fan vibrar. Fins aquí aquest espai. Salutacions molt cordials en cabina per a tots vosaltres. JM Sánchez, xocolata amb nata i això sí, que la música no pari! I ara sí, tanquem el programa amb una veu que brilla amb llum pròpia. Viola Wills
Gonna Get Along Without You Now, que és aquesta portada. You didn't even care if it gotten me down. Aquest tema publicat originalment el 1979 va tenir diverses versions, però la de Viola Wills del 1982 va aconseguir triomfar als clubs i a les pistes europees amb aquell toc disco soul tan únic. Una curiositat, tot i ser conegut com un clàssic dels 80, en realitat és una versió d'una cançó dels anys 50. I Viola va aconseguir reinventar-la totalment, amb un aire ballable que encara avui ressona en moltes sessions Remember. Amb aquest clàssic etern arribem al final del nostre programa 148. Gràcies per compartir una setmana més aquesta passió que tenim per la música i pels DJs. Ens retrobem divendres vinent, que ja estem preparant un programa final de temporada molt especial. A 2:15 de la nit, aquí, a Lleida TV i també a Omega FM, amb més música, més històries i més energia pels plats. Moltes gràcies per ser-hi i ens veiem a la pista de ball. Fins la setmana vinent. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.